Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rincón donde las pasiones se desbordan, los secretos se susurran al oído y los giros inesperados nos dejan sin aliento. Hoy, mis queridos televidentes, nos adentraremos en un territorio peligroso, un terreno minado de emociones, tentaciones y consecuencias impredecibles, amores prohibidos entre jefes y empleados. Sí, han escuchado bien. Prepárense para un viaje a través de esas historias donde la línea que separa lo profesional de lo personal se difumina, donde la jerarquía se convierte en un juego peligroso y donde la pasión lo consume absolutamente todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este volcán de emociones, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal. Si aún no son parte de esta gran familia de amantes de las novelas turcas, no pierdan ni un segundo más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, cargado, como siempre, de drama, romance, intriga y, por supuesto, muchísima telenovela turca. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series favoritas, recomendaciones personalizadas basadas en sus gustos y las últimas noticias de sus actores y actrices predilectos. No se lo pueden perder. Ahora sí, mis amores, entremos de lleno en materia. Los romances en el trabajo son un tema recurrente, casi un pilar fundamental, en las novelas turcas. Y seamos honestos, a nosotros nos encantan. ¿Por qué? Porque hay algo inherentemente atractivo, casi magnético, en desafiar las reglas, en explorar la atracción en un entorno que, supuestamente, debería ser un santuario del profesionalismo, un lugar donde las emociones personales quedan relegadas a un segundo plano. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que estos amores prohibidos sean tan adictivos, tan irresistibles para nosotros, los espectadores? En primer lugar, el secreto, mis queridos amantes del drama. La necesidad imperiosa de ocultar la relación a los compañeros de trabajo, a los amigos más cercanos, incluso a la familia, añade una capa de intensidad, de peligro inminente que eleva la adrenalina a niveles estratosféricos. Cada mirada robada en el pasillo, cada encuentro furtivo en la oficina vacía, cada mensaje encriptado enviado a altas horas de la noche se convierte en un acto de rebeldía, una demostración palpable de que el amor, o la pasión, o la mera atracción física, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo, de desafiar las normas establecidas. Luego no podemos ignorar el factor del poder, una dinámica compleja y fascinante que define la relación entre el jefe y el empleado. Por definición, la jerarquía laboral establece una relación desigual. Uno tiene la autoridad, el control sobre las decisiones y el futuro del otro, mientras que el otro depende de él para su sustento, para el desarrollo de su carrera profesional. Esta disparidad inherente puede generar tensión, sí, pero también puede actuar como un afrodisíaco poderoso, una fuerza irresistible que atrae a ambos polos opuestos. El empleado se siente atraído por la confianza, el éxito y la aparente seguridad que irradia el jefe. A su vez, el jefe encuentra irresistible la vulnerabilidad, la admiración y quizás, la idealización que percibe en el empleado. Pero no nos engañemos, mis amores. No todo es pasión desbordada y deseo irrefrenable. Estos romances prohibidos también están plagados de problemas, de dificultades que acechan en cada esquina. Los rumores maliciosos que se propagan como la pólvora por la oficina, los celos que corroen la confianza, las acusaciones de favoritismo que envenenan el ambiente laboral, el riesgo inminente de perder el trabajo, de ver truncada la carrera profesional, son solo algunas de las consecuencias devastadoras que pueden enfrentar los amantes prohibidos. Y por supuesto, no podemos ignorar la cuestión de la ética, un debate que siempre está presente en este tipo de historias. ¿Es justo, desde un punto de vista moral, aprovecharse de la posición de poder para seducir o manipular a un empleado? ¿Es responsable poner en riesgo la reputación de la empresa, el bienestar de los demás empleados y la propia carrera por un simple capricho, por una atracción momentánea? Ahora, mis queridos televidentes, hablemos de ejemplos concretos, de esas novelas turcas que han explorado esta temática de manera magistral. En muchas de ellas vemos cómo el romance entre el jefe y el empleado es presentado de diferentes maneras, con matices que van desde lo más romántico hasta lo más oscuro y perturbador. A veces el romance es retratado como una historia de amor genuina, donde dos personas se enamoran profundamente a pesar de las circunstancias adversas, de los obstáculos que se interponen en su camino. Otras veces la relación es mucho más tóxica, marcada por la manipulación emocional, el abuso de poder y la codependencia. Pensemos en, bueno, no voy a revelar nombres de novelas específicas, porque sé que muchos de ustedes están disfrutando de estas series y no quiero arruinarles la sorpresa, desvelando giros importantes de la trama.
Pero seguramente han visto historias donde el jefe, un hombre poderoso, reservado y a menudo, atormentado por su pasado, se siente inexplicablemente atraído por su nueva asistente, una mujer joven, inteligente, decidida y con una fuerza interior que lo deslumbra. Al principio la relación es estrictamente profesional, pero poco a poco, la tensión sexual se hace evidente, palpable en el aire. Las miradas se prolongan más de lo debido, las conversaciones se vuelven más íntimas, revelando secretos y vulnerabilidades ocultas, y finalmente, la pasión explota, desatando una serie de consecuencias impredecibles. O quizás han visto la historia donde la empleada, una mujer ambiciosa, trabajadora y con una visión clara de sus objetivos, ve en su jefe la oportunidad perfecta para ascender en la empresa, para alcanzar el éxito que tanto anhela. Ella es consciente del interés que despierta en él y decide utilizar su atractivo personal, su inteligencia y su astucia para lograr sus ambiciones profesionales. Al principio la relación es fría, calculada, un simple intercambio de favores. Pero a medida que pasa el tiempo, los sentimientos se mezclan, las emociones se desbordan y ella se da cuenta de que a pesar de sus planes iniciales, también se está enamorando de él, creando un conflicto interno que la atormenta. En ambos casos, la situación es complicada, delicada y está llena de riesgos. Pero, ¿no es eso precisamente lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras, tan adictivas para nosotros, los espectadores? La incertidumbre constante, la pasión desbordante, la posibilidad de perderlo todo, de ver la vida derrumbarse a su alrededor, son elementos que nos mantienen al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando ansiosamente ver qué va a pasar, cómo se resolverá el conflicto, si el amor triunfará sobre los obstáculos o si la relación se consumirá en un mar de lágrimas y resentimiento. Y es que además de la trama en sí, de los giros inesperados y de los personajes complejos, estos romances prohibidos nos permiten explorar temas importantes, relevantes para nuestra propia vida y para la sociedad en general. Nos invitan a reflexionar sobre el poder, la desigualdad, la ética y la responsabilidad. Nos hacen cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre el amor, el deseo y las relaciones interpersonales. Y sobre todo nos obligan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre el impacto que pueden tener nuestras decisiones en la vida de los demás. Ahora, mis queridos televidentes, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de los romances entre jefes y empleados? ¿Creen que son posibles historias de amor genuinas, donde el amor verdadero puede florecer a pesar de las circunstancias adversas? ¿O creen que siempre hay un componente de abuso de poder, de manipulación y de aprovechamiento de la vulnerabilidad del otro? ¿Han visto alguna novela turca que explore este tema de manera particularmente interesante, que les haya hecho reflexionar profundamente sobre la complejidad de las relaciones humanas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, qué sienten y cómo interpretan estas historias que tanto nos apasionan. Y hablando de comentarios, les invito a que me cuenten qué otros temas les gustaría que exploráramos en el canal. ¿Quieren que analicemos las relaciones familiares en las novelas turcas, con sus conflictos generacionales, sus secretos ocultos y sus lazos inquebrantables? ¿O prefieren que hablemos de los villanos más memorables, de esos personajes oscuros y retorcidos que nos hacen amar o odiarlos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Este canal es para ustedes y quiero que se sientan parte activa de la comunidad. En resumen, mis amores, los amores prohibidos entre jefes y empleados son un tema recurrente y fascinante en las novelas turcas. Nos ofrecen una mezcla perfecta de pasión, intriga y reflexión que nos mantiene enganchados desde el principio hasta el final. Ya sea que creamos en la posibilidad de un amor verdadero en estas circunstancias o no, lo cierto es que estas historias nos hacen pensar, nos hacen sentir y nos entretienen al mismo tiempo. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, si les gusta el drama, el romance y las novelas turcas, este es su canal, su hogar virtual. Antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, para que podamos seguir explorando juntos el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados, incluso en las situaciones más difíciles. Que la pasión los acompañe.